En realidad, ¿no? El cuerpo humano no es más que un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Para que estas reacciones químicas existan y se den, nosotros necesitamos de las enzimas, ¿no? Pero las enzimas no serían nada solas si no tuvieran dónde actuar, ¿no? Y a la molécula donde actúa una enzima, ¿qué le vamos a denominar? ¿Cómo le llamo? A la molécula sobre la cual actúa una enzima, ¿qué la denominamos? Incluso esa molécula forma un complejo de enzimas, ¿se acuerdan? Que era el complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces, la enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico, acelera reacciones químicas específicas en todos los organismos vivos, ¿no? Entonces, sin las enzimas, las reacciones químicas que se realizan, ¿no?, en nanosegundos en nuestro organismo, si no tuviéramos esas enzimas, ¿no?, tal vez estas reacciones químicas tardarían incluso meses o tal vez años, ¿no?, en llevarse a cabo. Entonces, esa es la importancia de las enzimas en general, ¿no? Pero esas enzimas no serían nada sin la molécula sobre la que tienen que actuar, ¿no? Y esas moléculas las vamos a denominar sustrato. ¿Bien? Toda enzima va a actuar sobre un sustrato. Y cuando actúa sobre un sustrato, se crea un complejo denominado complejo enzima-sustrato. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hablar, eso solo para repasar, porque ya hemos llevado enzimas, es más, me acuerdo ahora les mandé incluso un artículo. Pero vamos a hablar de otro tema, que se llama de la cinética enzimática, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de cinética enzimática? ¿No? Por más que cinética les parezca un concepto, por así decirlo, físico, ¿no?, es un término que nosotros vamos a utilizar bastante en medicina, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una farmacocinética, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de una farmacocinética? ¿No? Cómo determinado fármaco ingresa al organismo, ¿no? Cuáles son sus mecanismos de absorción, en qué tiempo se absorbe un medicamento, ¿no? Y sobre qué célula va a actuar, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de una cinética enzimática. ¿Qué es la cinética enzimática o cómo la conceptualizamos? Como el estudio de la velocidad de reacciones catalizadas enzimáticamente, ¿no? Estudio de la velocidad de reacciones catalizadas enzimáticamente. Básicamente, para resumir, es la velocidad en la cual actúa una enzima. Es la velocidad por la cual una enzima descompone a su sustrato, ¿no? Entonces, esta velocidad va a depender, obviamente, va a tener sus variantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus variantes? La concentración del sustrato, la temperatura ambiente, ¿no? Si hay presencia de inhibidores de esa enzima, ¿no? O el pH del medio en el cual se desenvuelve esta enzima, ¿no? Entonces, si yo básicamente les pregunto, ¿no?, ¿de qué mecanismos puede depender la cinética enzimática? ¿Ustedes qué contestarán? ¿Qué podrían contestar? Concentración, sustrato, temperatura, presencia o no de inhibidores y del pH del medio. Bien, entonces, básicamente lo que tenemos es una enzima, ¿no? La enzima no es más que la unión de muchos aminoácidos. Y si hablamos de la unión de muchos aminoácidos, ¿de qué estamos hablando? Proteína. De una proteína, ¿no? ¿Dónde están esas cosas? Entonces,
Entonces, las enzimas no son más que un complejo proteico. Esta enzima se tiene que unir a un sustrato, ¿no? Una vez que se crea el complejo enzima-sustrato, ¿qué pasa? Este sustrato, por medio de una serie de reacciones químicas, se tiene que descomponer. ¿Bien? ¿Cuál sería el mejor ejemplo de eso o qué han debido escuchar hablar, ¿no? Tenemos una enzima, la amilasa. ¿Qué cataliza la amilasa? ¿Qué reacción química cataliza la amilasa? La descomposición del almidón presente en nuestros alimentos, ¿no? Entonces, y este almidón se va a descomponer en moléculas de glucosa, ¿no? Entonces, enzima esta podría ser fácilmente la amilasa, ¿no? Perdón, esta puede ser fácilmente la amilasa, ¿no? Acá el almidón. Se crea esta unión, ¿no? Un complejo enzima-sustrato. Acá tiene que haber una catálisis química, ¿no? Para que este sustrato se descomponga en moléculas de glucosa. ¿Bien? ¿Se entendió o no se entendió? La pepsina cataliza la descomposición de las proteínas en péptidos, ¿no? ¿Qué sé yo? Esta es la pepsina, ¿no? Y esta es una proteína. Se unen, crean el complejo enzima-sustrato y esta proteína se descompondrá en péptidos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la acción de las enzimas, ¿no? Obviamente, si nos damos cuenta, las enzimas, si bien juegan un rol importante en nuestro organismo, ¿no? Se usan a todo nivel, ¿no? En las grandes industrias, en la botánica, en lo que ustedes quieran, siempre va a haber una reacción química. Y si hay una reacción química, también va a haber una reacción enzimática. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede cuando una enzima encuentra su sustrato, ¿no? Se forma, como todos ya sabemos, un complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces pasa dentro de esta unión, ¿no? Enzima-sustrato, pasan tres cosas, ¿no? Principalmente la unión, que es imprescindible, la unión de la enzima, ¿no? Del sustrato con el sitio activo de la enzima, ¿no? Todas las enzimas tienen que tener un sitio activo. Ese sitio activo es el que va a recibir al sustrato. ¿Bien? Una vez que recibe al sustrato el sitio activo y se complete y se forma el complejo, pasa a lo que sería la catálisis, ¿no? La enzima, como dice acá, facilita la ruptura de los enlaces químicos, ¿no? En el sustrato y la formación de nuevos enlaces, ¿no? Transformándolo en uno o más productos. ¿Bien? Entonces, primero hay la unión y después la catálisis. Y después, obviamente, de esa catálisis tiene que haber una liberación, ¿no? Los productos se liberan del sitio activo y la enzima quedará libre para recibir a otro sustrato, ¿no? El mismo ejemplo. La amilasa queda descomponida. El almidón. ¿No? Entonces, básicamente, el ejemplo que acabamos de dar de la amilasa, el almidón para que se vuelva en glucosa, ¿no? Tiene que haber una unión, tiene que haber una catálisis y tiene que haber una liberación. ¿Bien? Entonces, uno de los principales fenómenos que estudia la cinética enzimática es la activación, ¿no? Enzimática. Una enzima, para que llegue a desarrollar todo lo que acabamos de decir, tiene que activarse, ¿no? Esta enzima se tiene que activar. Ese proceso de activación enzimática realmente es un proceso muy complejo, ¿no? Si ustedes revisan todos los procesos, existen una serie de fórmulas, tanto matemáticas como químicas, porque al final de cuentas lo que busca la cinética enzimática es que, ¿no? Medir o valorar la velocidad con la que se lleva a cabo una reacción química, ¿no? O una catálisis química. ¿Bien? De hecho, ¿no? Existe una serie de curvas, ¿no? Que habla de energía, ¿no? De los procesos de reacción
desde que se une el sustrato hasta que termina, ¿no?, con la reacción total o la liberación de P, que sería el producto, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en este tema porque es un tema bastante complejo, ¿bien?, de biología molecular, pero el concepto que quiero que les quede claro es este, ¿no?, de la cinética enzimática, ¿no? Tiene que haber una activación y básicamente lo que busca estudiar la cinética enzimática es la velocidad, ¿no?, con la que se llevan a cabo estas reacciones, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para entender esta cinética enzimática, algunas teorías. La principal es la teoría cinética, ¿no? ¿Qué nos dice o qué explica la teoría cinética? ¿No? Habla de un proceso de colisión y básicamente la teoría cinética también se la puede conocer como la teoría de las colisiones. ¿Qué pasaba para que se active o qué pasaba para que se forme el complejo enzima-sustrato? Se tenían que unir, ¿no? Entonces, básicamente, dos moléculas se tienen que chocar, ¿no? Y es lo que pasa, el sustrato y la enzima. ¿Qué hacen? Se chocan, hay una colisión entre ambas, ¿no? Pero tiene que haber la energía suficiente, ¿no?, para que esta colisión determine que el sustrato vaya a formar otros tipos de productos, ¿no? La amilasa, el almidón, termina siendo glucosa, ¿no? Entonces, de eso nos habla la teoría cinética, o también conocida como la teoría de colisión. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, que básicamente estamos hablando de la unión de dos moléculas, ¿no? Dos moléculas que, si bien tienen que chocar, ese choque tiene que producir que encajen perfectamente, ¿no? Porque un sustrato tiene que encajar perfectamente en la enzima para que se lleve a cabo el proceso de catálisis o división del sustrato, ¿no?, o una reacción química, ¿no? Entonces, tiene que haber una unión muy fuerte, ¿no?, de la enzima con el sustrato, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice la enzima cuando se encuentra con el sustrato? ¿Qué le puede decir una enzima cuando se encuentra con el sustrato? Somos dos piezas, ¿no?, que encajan a la perfección, ¿no? Porque para que exista, y como vamos a ver, pueden existir distintas situaciones, ¿no?, en las que la enzima no va a encajar directamente en el sustrato, ¿no? Y ahí estamos hablando de procesos inhibitorios de la catálisis enzimática. ¿Bien? Entonces, el sitio activo de la enzima, fíjense que toda enzima tiene que tener un sitio activo, ¿no? Ese sitio activo, como su nombre lo dice, valga la redundancia, se tiene que activar, ¿no?, para que se lleve a cabo el proceso de catálisis, ¿no? Entonces, el sitio activo es una región específica de una enzima donde se produce, como que dice, la magia de la catálisis, ¿no? Es como una cerradura molecular perfectamente diseñada para recibir a una llave única, ¿no?, que sería en este caso el sustrato. Bien, entonces, para que se active este sitio tiene que haber una región especializada, ¿no?, que es una pequeña porción de la enzima, ¿no?, conformada por distintos tipos de aminoácidos, ¿no?, aminoácidos que tienen ciertas particularidades, los vamos a ver, ¿no? Tiene que haber una complementariedad estructural, ¿no? La enzima
tiene que tener el sustrato la misma forma para encajar en el sitio activo, ¿no? Y tiene que haber obviamente un punto o centro de reacción, ¿no? Donde se van a romper los enlaces químicos del sustrato y van a producir que ese sustrato se divida en dos estructuras o tal vez en muchas más moléculas. ¿Bien? Entonces, esta región especializada que les había dicho que está compuesto por aminoácidos especiales con ciertas características, ¿no? Tiene estos tipos de aminoácidos, ¿no? Aminoácidos inadherentes, colaboradores, auxiliares, aminoácidos de especificidad y aminoácidos catalíticos. ¿Bien? Entonces, esos son los aminoácidos del sitio activo o de la zona específica que tiene, ¿no? la enzima para recibir al sustrato, ¿no? Cuando hablamos de una complementariedad estructural, ¿no? Sabemos que toda enzima tiene una estructura tridimensional, ¿no? De hecho, habíamos visto, ¿no? Antes de llegar a las enzimas, habíamos visto que son las proteínas, ¿no? Y siempre que habíamos hablado de las proteínas, hablamos de una forma, ¿no? O de una estructura tridimensional, ¿no? Entonces, la estructura tridimensional del sitio activo es complementaria a la estructura del sustrato, lo que permite que sea una manera precisa y estable. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante este sitio activo, ¿no? Básicamente por tres parámetros, ¿no? Porque permite una especificidad enzimática, una eficiencia catalítica y una regulación de esa actividad enzimática, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Por qué es importante este sitio activo? Especificidad enzimática, ¿no? Cada enzima reconoce, ¿no? a su propio sustrato, es específico para el propio sustrato, ¿no? La amilasa solo puede actuar con el almidón, ¿no? La amilasa no va a actuar con los lípidos, la amilasa no va a actuar con las proteínas, ¿no? Solo con el almidón, ¿no? Una eficiencia catalítica, ¿no? Este sitio activo tiene que proporcionar el microambiente para que el sustrato se pueda descomponer. Ese microambiente tiene que ser un microambiente ideal para que se produzca una reacción química, ¿no? ¿Bien? Y después, obviamente, tiene que haber una regulación enzimática. Este sitio activo, ¿no? puede ser el blanco de moléculas reguladoras que van a modificar la actividad de la enzima. ¿Bien? Entonces, ¿qué factores pueden, por así decirlo, afectar el sitio activo? ¿No? Entonces, el sitio activo puede estar afectado por cambios del pH, ¿no? que pueden estructurar, no solo la morfología, o pueden, mejor dicho, alterar la estructura, de la morfología, qué sé yo, de la enzima, del sitio activo. Entonces, el sustrato ya no encaja en la enzima. Bien, la temperatura, Estoy hablando de temperaturas extremas, como habíamos hablado, eran uno de los procesos por los cuales se desnaturalizaban las proteínas, por ejemplo, Entonces, la fiebre sería un ejemplo clásico, Y obviamente existen inhibidores, ¿Qué son los inhibidores de la acción enzimática o de la cinética enzimática? Son moléculas que pueden unirse al sitio activo y bloquear la unión del sustrato, inhibiendo así la actividad enzimática, Moléculas que ocupan el sitio activo y así el sustrato no puede, ingresar a su enzima y entonces no se puede descomponer, Entonces, por ejemplo, las lipasas que destruyen, en este caso, o catalizan las reacciones de los lípidos, Los lípidos se descomponen una vez que el lípido sería el sustrato, la lipasa a la enzima se unen,
crean el complejo enzima-sustrato y los lípidos se vuelven ácidos grasos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si existe alguna alteración, esos lípidos no pueden entrar a la enzima, ¿qué pasa? Esos lípidos se empiezan a acumular, ¿no?, en nuestro organismo, pasan al torrente circulatorio, pueden producir una enfermedad cardíaca, un tromboembolismo y una serie de procesos patológicos, ¿no? Es eso lo que puede explicar un inhibidor enzimático, ¿no? Cambio de configuración de las enzimas es un fenómeno fundamental que subyace a una capacidad catalítica y a su regulación, ¿no? El mejor ejemplo es este, ¿no? Cada vez que se va a unir un sustrato a una enzima, ¿no?, la enzima tiene su propia estructura, ¿bien? Pero cuando se une el sustrato, la estructura de esta enzima va a ¿qué? Se va a modificar, va a cambiar porque ya tiene el sustrato adherido, ¿no? Y siempre pone en la literatura el ejemplo del guante, ¿no? Un guante solo tiene una forma, pero cuando vos pones o te calzas el guante, ¿no?, ya adquiere otra morfología o otra forma, ¿no? Básicamente, con una enzima y un sustrato llegaría a ser lo mismo, ¿bien? Pero existen algunos factores que inducen unos cambios conformacionales, ¿no?, o de la forma de la enzima. ¿Cuáles serían estos, no? La unión del sustrato, las modificaciones covalentes y los cambios en el entorno, ¿no? Factores como, vuelvo a repetir, en el entorno, sobre todo el pH y la temperatura. ¿Bien? Son los más estudiados hasta el momento, que pueden cambiar la configuración enzimática, ¿no? Como así también la unión del sustrato, ¿no? Como mencionamos, la unión del sustrato al sitio activo es el que más se ve afectado, ¿no?, cuando hay una inhibición de la unión o del complejo enzima-sustrato. Entonces, básicamente habíamos hablado, ¿no?, que la cinética enzimática nos habla de ¿qué? De la velocidad de una reacción enzimática, de la rapidez con la que una enzima convierte su sustrato en diferentes productos, ¿no? Entonces, esta rapidez, esta cinética enzimática es necesaria para que esta reacción se lleve a cabo, como habíamos dicho, en nanosegundos, se pueden ver alteradas por muchos factores, ¿no? Factores que pueden ser intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Dentro de los factores intrínsecos podemos hablar de la estructura de las enzimas, ¿no? Modificaciones en el sitio activo, ¿no? Modificaciones o cambios conformacionales inducidos por la unión de ligandos o por modificadores covalentes que pueden alterar la activación enzimática, ¿no? Otra molécula que ocupa el lugar del sustrato, ¿no? Modifica, produce un cambio conformacional e impide que el sustrato, ¿no?, interactúe con la enzima, ¿no? Entonces, ahí se produce una inhibición, ¿bien? Y obviamente también tiene que ver con la concentración de la enzima, ¿no? A mayor concentración de una enzima, mayor será una velocidad de reacción, ¿no?, hasta alcanzar su punto de saturación. ¿A qué me refiero, no? Si nosotros tenemos muchas moléculas de lípidos, ¿no?, necesitamos varias enzimas lipasas para destruir, ¿no?, o para modificar esos lípidos, ¿no? Entonces, mientras más enzimas tengamos, más rápido se lleva a cabo ese procedimiento. Entonces, mayor velocidad, mayor cinética enzimática. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores extrínsecos, no? Tiene que ver con la concentración del sustrato, ¿no? Hay también acá hay una fórmula, por así decirlo, que la especifica este biólogo molecular,
Michaelis-Menten, ¿no? Que describe la reacción, ¿no? de la enzima según la concentración, por así decirlo, del sustrato. Vuelvo a repetir, ¿no? La temperatura, ¿no? Y el pH. El pH, para que se lleve a cabo una reacción enzimática, siempre tiene que ser un pH óptimo, ¿no? Y grandes temperaturas, como les había dicho, producen ¿qué? Una desnaturalización de las proteínas. Y si desnaturaliza las proteínas, ¿por qué no van a desnaturalizar una enzima? Si una enzima es básicamente ¿qué? Una proteína, ¿no? Entonces, esta es la curva del famoso autor que muestra la reacción entre la velocidad de reacción y la concentración del sustrato, ¿no? Entonces ellos le dan, como les digo, hay varias fórmulas, porque nosotros lo que estamos haciendo acá es ver los conceptos, ¿no? De lo que es la cinética enzimática, del sustrato, de la enzima, ver qué puede modificar la cinética enzimática, qué puede modificar el sitio activo, qué es el sitio activo de una enzima, ¿no? Pero el estudio precisamente, por así decirlo, cuantitativo de la velocidad, requiere de una serie de estudios y de una serie de fórmulas, tanto químicas, físicas y matemáticas, ¿no? Entre otros factores extrínsecos tenemos la fuerza iónica y la presencia de cofactores y coenzimas, ¿no? Entonces, ¿qué podrían definir como cofactor y qué como coenzima? Como ellos dicen, ¿no? Son moléculas auxiliares, ¿no? Muchas enzimas necesitan de cofactores o de coenzimas para poderse activar. Aunque haya una unión enzima-sustrato, ¿no? Si no existen los cofactores o las coenzimas, no se puede llevar a cabo un proceso catalítico o un proceso de reacción química. Entonces, las modificaciones de la actividad enzimática, ¿no? Son moléculas que pueden, los modificadores, de la actividad enzimática son moléculas que pueden aumentar o disminuir la velocidad de una reacción catalizada por una enzima, ¿no? Tipos de modificadores. ¿Cuáles son los modificadores de una reacción enzimática? Tenemos los inhibidores, ¿no? Aquellas moléculas que pueden, como su nombre claramente lo dice, que hacen, pueden inhibir una reacción enzimática. ¿Cuáles son cómo podemos clasificar a esos inhibidores? Como competitivos, no competitivos, incompetitivos e irreversibles, ¿no? Competitivos, ¿no? Como acá muestra claramente, ¿no? Es cuando otra molécula, ¿no? compite por el sitio activo de la enzima, ¿no? Ocupa el sitio activo de la enzima, ¿no? Y deja el sustrato sin poder acoplarse a la enzima. Y por ende, esa reacción enzimática está inhibida, ¿no? No se lleva a cabo o se empieza a inhibir. No competitivos se unen a un sitio alostérico de la enzima, provocando un cambio conformacional en la estructura que reduce la afinidad por el sitio activo o por el sustrato. Acá lo dicen, ¿no? Fíjense que esta enzima, ¿no? Y este es su sustrato, ¿no? El sustrato tiene una fórmula de triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué forma tendrá que tener el sitio activo de la enzima? También triangular, ¿no? Pero existen algunas moléculas, ¿no? Que si bien no compiten por entrar al sitio activo, van a modificar el sitio activo, ¿no? Entonces, esto van a bloquear o simplemente van a cambiar la forma del sitio activo y el sustrato ya no encajará en la enzima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una inhibición, ¿no? del sitio, hay una inhibición de la reacción enzimática, ¿no? Incompetitivos. Se une al complejo enzima-sustrato impidiendo la formación del producto,
¿no? Entonces, tienes la enzima, tienes el sustrato, encajan perfectamente, pero hay otra molécula que ingresa, ¿no? Y impide que se lleve a cabo la reacción química o la catálisis de ese sustrato. ¿Bien? Y tenemos los irreversibles, ¿no? Forman enlaces covalentes con la enzima, inactivándola permanentemente. Bien, forman un enlace con la enzima, desactivan, ¿no?, su sitio activo, valga la redundancia, y entonces inhiben las acciones enzimáticas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de lo que sería la inhibición alostérica, ¿no? Alostérica, ¿no? Bien, acá tenemos el sitio activo, ¿no? Pero la enzima tiene otra zona denominada sitio alostérico. Este sitio alostérico va a recibir a un inhibidor, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando recibe el inhibidor? ¿No? Se une y va a cambiar la estructura de la enzima. Entonces, el sustrato ya no encaja en lo que sería la enzima. ¿Bien? Esa sería una inhibición competitiva o no competitiva. No competitiva, ¿verdad? ¿Cuáles son los activadores, ¿no?, de esta cinética enzimática, ¿no? Si estamos hablando de inhibidores, ¿cuáles serán los activadores, ¿no? También tenemos los activadores alostéricos, ¿no? Se une a un sitio alostérico induciendo un cambio conformacional que aumenta la afinidad del sitio activado con el sustrato, ¿no? Acá hemos visto que el sitio alostérico recibe un inhibidor y cambia el sitio activo y no puede recibir al sustrato. ¿Bien? Entonces, en los activadores también tenemos la región alostérica, ¿no? Tenemos, en este caso, no un inhibidor, sino un activador. Se une al sitio alostérico, pero en vez de cambio, o mejor dicho, cambia el sitio activo, pero ese cambio hace más bien que la enzima pueda recibir al sustrato. ¿Bien? Entonces, en este caso, se está activando el complejo enzima-sustrato y la reacción o la cinética enzimática está aumentando, ¿no? Es mucho más veloz, ¿no? Y como les había hablado de cofactores y coenzimas, ¿no? Moléculas no proteicas que se unen a la enzima y son necesarias para que, ¿no?, exista una actividad catalítica o enzimática. ¿Bien? ¿Cuáles son los mecanismos de acción, ¿no? Como ustedes han podido ver, los mecanismos de acción de estos inhibidores o de estos activadores tienen que ver, ¿no?, con la unión en sitios específicos, con los cambios conformacionales, con la alteración por la afinidad o de la afinidad entre la enzima y el sustrato, y con la modificación de la velocidad máxima, ¿no? La modificación de la velocidad con la que se lleva la reacción catalítica, ¿no? Todos estos, o sea, ¿cuál es la importancia de estudiar tanto los inhibidores como los activadores o tener presente estos conceptos? Es porque obviamente, como primer término, el mantenimiento de un equilibrio, ¿no?, de una homeostasis, ¿no? No podríamos tener respuesta a ningún tipo de estímulos, no permite a las células responder rápidamente a los cambios o de condiciones ambientales, ¿no?, o dar una respuesta inmediata a cualquier estímulo, ¿no? Y obviamente, para que todos nuestros procesos metabólicos estén coordinados, ¿no?, que funcionen en perfecta armonía. ¿Cuáles son los ejemplos que me pueden dar ustedes de los modificadores? Ustedes. ¿Qué se les ocurre? Tarea. Ejemplos de modificadores de la cinética enzimática. ¿Ok? Bien.
Factores que afectan la acción de estos modificadores. Obvio, cada modificador va a actuar, depende a su concentración, depende al pH y depende a la temperatura, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enzimas, ¿no? Hablamos prácticamente, no me dejan mentir, ¿hablamos o no hablamos de una historia de amor entre las moléculas? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Son dos moléculas que encajan perfectamente, se unen con mucha energía, ¿no? Pero al final uno termina partiéndose, ¿no? Bien. Bien. Es el Romeo y Julieta de la bioquímica, ¿no? Una historia de amor a primera vista. ¿Falso o verdadero? Entonces, habiendo terminado de hablar de lo que es cinética enzimática, mañana vamos a entrar a lo que es ya estudiar algunos complejos energéticos propios, ¿no? Entonces, la parte que menos me gusta, la tengo que decir, ¿no? Tenemos que programar nuestro examen, ¿no? Para mañana. ¿No? Hay dos opciones. Para la próxima semana, primera opción jueves, segunda opción viernes. No pase las demás diapos. ¿Qué está pasando las diapos? De proteínas, aminoácidos. Viernes, Doc. Con Kahoot, Doc. ¿Qué vamos a dar examen? ¿Qué? Proteínas, enzimas, hemoglobina, cinética enzimática y lo que avanzamos más. Hemoglobina, proteínas, enzimas, cinética enzimática y lo que veamos mañana, ¿ok? ¿Sí? El viernes. Doctor, ¿podría pasar las diapos de los anteriores temas? No pasó. Pasó hasta vitaminas, nada más. De los temas que me entraron, De todos los temas que entraron al examen, la anterior vez pasé las diapositivas. Ajá, pero ahora falta. Mañana les envío todo. Bueno, Doc. ¿Ok? Bien. Entonces, nos vemos mañana. ¿Ok? Con este 5 creo. ¿Bien? Enzimática y enzimas. Enzimas, creo yo.